Imagine esto. Está parado en el sótano del Museo Británico a las 3 de la mañana. El aire está denso con el olor a arcilla antigua y algo más, algo que no puede identificar completamente. En sus manos temblorosas sostiene una tablilla cuneiforme que no debería existir. Los símbolos grabados en su superficie cuentan una historia que contradice todo lo que nos han enseñado sobre la civilización humana. Su colega, quien lo llamó aquí en pánico, ha desaparecido. Todo lo que queda es una nota. En ella se lee que ellos lo saben y que no se debe confiar en la cronología. Esto no es ficción. Se basa en hechos reales que ocurrieron en 1998. Lo que esa tablilla reveló sacudirá todo lo que creía saber sobre los orígenes de la humanidad. Antes de sumergirnos profundamente en este misterio que abarca más de 6.000 años, quiero que haga algo. Si le intrigan las historias ocultas y las verdades suprimidas, presione el botón de suscribirse, porque lo que estoy a punto de revelar no se enseña en ninguna aula. Canales como el nuestro solo sobreviven gracias a su apoyo. Comparta esto con alguien que cuestione todo. Al final de este video, comprenderá por qué la antigua Sumeria no fue solo la primera civilización. Fue imposiblemente perfecta. Y esa imposibilidad esconde una verdad que poderosas instituciones han intentado enterrar durante siglos. Permítame llevarlo de vuelta a un descubrimiento que lo cambió todo. En 1849, el arqueólogo británico Austen Henry Layard estaba excavando en el actual Irak. Era una región que los textos antiguos llamaban Mesopotamia, la tierra entre dos ríos. Lo que desenterró no eran solo ruinas. Era la evidencia de una civilización tan avanzada y repentinamente sofisticada que parecía violar la evolución natural de la sociedad humana. Los sumerios tenían escritura, matemáticas, astronomía, códigos legales y planificación urbana. Estos no serían igualados por miles de años. Pero aquí es donde se vuelve inquietante. Aparecieron completamente formados, sin desarrollo gradual, sin etapa primitiva. En un momento, según el registro arqueológico, los humanos vivían en aldeas simples. Al momento siguiente, los sumerios tenían ciudades con poblaciones que superaban las 50.000 personas. Estaban completas con complejos sistemas de irrigación y edificios de 3 pisos. Poseían un sistema legal más sofisticado que el de muchos países actuales. La arqueología tradicional explica esto como la revolución neolítica. Fue una transición gradual de sociedades de cazadores-recolectores a civilizaciones agrícolas. Pero la evidencia de Sumeria no encaja con esa narrativa cómoda. Los propios sumerios nos dejaron miles de tablillas de arcilla. Estas tablillas cuentan una historia muy diferente. Hablan de dioses que vinieron del cielo, seres a los que llamaron Anunnaki, quienes les enseñaron todo: escritura, matemáticas, agricultura, metalurgia, astronomía. Según los textos sumerios, estos no eran dioses metafóricos. Eran seres físicos que caminaban entre los humanos. Vivían en zigurats, comían alimentos e incluso se cruzaron con mujeres humanas. Ahora, antes de que descarte esto como mitología antigua, considere este hecho. Los sumerios rastrearon los movimientos de los cuerpos celestes con tal precisión que conocían planetas. Estos planetas, la ciencia moderna no redescubrió hasta la invención del telescopio. Tenían un conocimiento detallado de Urano y Neptuno, planetas invisibles a simple vista. Describieron nuestro sistema solar con una precisión que no debería haber sido posible con su supuesto nivel de tecnología.
Sus cálculos astronómicos eran tan precisos que la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio utilizó tablas matemáticas sumerias. Lo hizo para calcular las trayectorias de los satélites en la década de 1970. Deje que eso se asimile. Una civilización de hace 6.000 años tenía conocimientos matemáticos y astronómicos. Nuestra agencia espacial moderna los encontró útiles. Pero el misterio se profundiza. En 1976, un erudito llamado Zecharia Sitchin publicó una traducción de tablillas sumerias. Esto provocó ondas de choque en los círculos de historia alternativa. Según su interpretación, los sumerios describieron un planeta llamado Nibiru. Era un cuerpo celeste masivo con una órbita elíptica. Esta lo trae al sistema solar interior cada 3.600 años. Los Anunnaki, según estos textos, vinieron de este planeta. Vinieron a la Tierra hace aproximadamente 450.000 años. Vinieron con un propósito específico: oro. No por decoración o moneda, sino por supervivencia. La atmósfera de su planeta se estaba deteriorando y necesitaban partículas de oro para repararla. Al no poder extraer suficiente oro por sí mismos, modificaron genéticamente una raza trabajadora. Lo hicieron combinando su ADN con el de Homo erectus. Esa raza trabajadora éramos nosotros. Homo sapiens. La comunidad académica tradicional rechazó las traducciones de Sitchin con vehemencia. Calificaron su trabajo de pseudociencia, mala traducción y fantasía. Pero esto es lo que no pudieron explicar. ¿Por qué los textos sumerios describen la ingeniería genética con asombroso detalle? ¿Por qué tienen historias de creación en tubos de ensayo y de experimentos tempranos que fallaron? ¿Por qué hablan de la creación final de un ser que podía reproducirse? ¿Por qué describen la ubicación exacta donde tuvo lugar esta ingeniería genética? Fue en una región de África Oriental que la genética moderna ha confirmado como el lugar de nacimiento de Homo sapiens. ¿Por qué el arte sumerio representa lo que se parece notablemente a una doble hélice de ADN? Esto fue miles de años antes de que Watson y Crick la revelaran en 1953. La evidencia lingüística es igualmente desconcertante. El idioma sumerio no tiene origen conocido. No pertenece a ninguna familia lingüística. Apareció completamente formado con una gramática completa y un vocabulario extenso. Los lingüistas lo llaman un idioma aislado. Es solo una forma elegante de decir que no tienen idea de dónde vino. La mayoría de los idiomas evolucionan de lenguajes anteriores, mostrando claras etapas de desarrollo. El sumerio no lo hace. Es como si alguien hubiera descargado un idioma completo en la conciencia humana de la noche a la mañana. Los propios sumerios afirmaron que la escritura fue un regalo del dios Enki, uno de los líderes Anunnaki. No dijeron que lo desarrollaron, dijeron que les fue dado. Permítame dibujar una imagen de Uruk, la primera verdadera metrópolis en la historia humana. Esto fue alrededor de 3200 a.C. Imagine caminar por calles más anchas que muchas carreteras modernas. Estaban flanqueadas por edificios que alcanzaban alturas de 3 pisos. La ciudad abarcaba aproximadamente 2,5 millas cuadradas. Albergaba entre 40.000 y 80.000 personas. Las murallas de la ciudad permanecerían como la estructura artificial más grande del mundo por más de 1,000 años. Se extendían por 6 millas y alcanzaban alturas de 40 pies. Estas murallas no eran toscos apilamientos de piedra. Eran arquitectónicamente sofisticadas. Contaban con atalayas, puertas y estructuras defensivas. Estas no desentonarían en la Europa medieval, la cual emergió 4,000 años después. Pero Uruk es solo el principio.
La planificación urbana por sí sola es extraordinaria. Los sumerios construyeron sus ciudades sobre un sistema de cuadrícula. Tenían carreteras rectas que se cruzaban en ángulos rectos. Además, sofisticados sistemas de alcantarillado corrían bajo las calles. Los edificios públicos se colocaban según lo que parecen ser principios avanzados de planificación urbana. Tenían edificios residenciales de varios pisos con fontanería interior. También tenían diseños de patio para ventilación. Incluso contaban con sistemas primitivos de aire acondicionado que usaban enfriamiento por evaporación. La evidencia arqueológica de sitios como Ur muestra casas con inodoros funcionales. Estos estaban conectados a sistemas de alcantarillado de toda la ciudad. Esto fue en el 3000 a.C. Las ciudades europeas no tendrían sistemas de saneamiento similares hasta finales del siglo XIX. Esto fue casi 5000 años después. Los zigurats representan otra imposibilidad. Estas masivas pirámides escalonadas no eran solo estructuras religiosas. Evidencia arqueológica reciente sugiere que sirvieron para múltiples funciones, observatorios astronómicos y centros administrativos. Posiblemente fueron algo más que los investigadores apenas empiezan a comprender. El gran zigurat de Ur, construido alrededor de 2100 a.C., se elevó a una altura de aproximadamente 70 pies. Cubría un área de suelo de aproximadamente 190 por 130 pies. Su construcción requirió más de 400.000 ladrillos cocidos. Cada uno estaba estandarizado a dimensiones precisas. Las matemáticas requeridas para tal construcción eran avanzadas. El conocimiento de ingeniería sobre la distribución del peso era notable. También entendían la estabilidad del suelo y los requisitos de cimentación. Este nivel de experiencia no debería existir en una sociedad que supuestamente acababa de descubrir la agricultura unos pocos siglos antes. Aquí es donde se vuelve aún más extraño. Excavaciones arqueológicas en ciudades sumerias han descubierto talleres con evidencia de producción en masa. No eran talleres artesanales donde los artesanos hacían artículos uno a la vez. Eran verdaderas instalaciones de producción estilo línea de ensamblaje. Han encontrado tornos de alfarería estandarizados. Esto sugiere que múltiples talleres usaban especificaciones idénticas. Han descubierto evidencia de mano de obra especializada a una escala. Esto indica una economía compleja con división del trabajo, gremios comerciales y sistemas de control de calidad. Este nivel de sofisticación económica generalmente se desarrolla gradualmente a lo largo de milenios. En Sumeria, apareció en unas pocas generaciones. Los sistemas de irrigación representan quizás el logro más impresionante. Los sumerios construyeron una red de canales, diques y embalses. Estos transformaron la árida llanura mesopotámica en un paraíso agrícola. Pero estas no eran simples zanjas. Estudios recientes, utilizando radar de penetración terrestre, han revelado una red de irrigación de una complejidad asombrosa. Canales principales de hasta 30 pies de ancho se conectaban a miles de canales más pequeños. Todos operaban con un sistema de flujo de agua controlado. Este requería una comprensión avanzada de hidráulica, cálculos de gradiente y predicción de inundaciones estacionales. Construyeron reguladores para controlar el flujo de agua. También construyeron estanques de decantación para filtrar el limo. Incluso tenían versiones tempranas de esclusas de agua para gestionar los cambios de elevación. La metalurgia es igualmente desconcertante. Los sumerios trabajaron con cobre, bronce, oro y plata. Incluso intentaron formas tempranas de producción de acero. Pero aquí está el problema. Desarrollar la metalurgia requiere experimentación, fracasos y refinamiento gradual de técnicas.
El registro arqueológico debería mostrar una progresión del trabajo simple del cobre a la fundición de bronce más compleja. En cambio, encontramos trabajo de bronce sofisticado apareciendo casi de inmediato. Esto incluye técnicas como la fundición a la cera perdida y la aleación de metales. Sugieren un conocimiento químico avanzado. Conocían las proporciones exactas de cobre y estaño necesarias para crear diferentes tipos de bronce. Lo hacían para distintos propósitos. Las armas requerían un bronce más duro. Las herramientas necesitaban propiedades diferentes. Los artículos decorativos usaban aleaciones más blandas. Este conocimiento generalmente tarda siglos en desarrollarse mediante prueba y error. Los sumerios parecen haberlo sabido desde el principio. Y luego está el asunto de la rueda. Los libros de historia atribuyen a los sumerios la invención de la rueda alrededor de 3500 a.C. Pero descubrimientos recientes complican esta simple narrativa. Las ruedas más tempranas encontradas en Sumeria no son primitivos discos de madera maciza. Son diseños sofisticados con cubos, radios y llantas separados. Requerían conocimiento de la distribución de carga y la física rotacional. Es como si alguien hubiera pasado directamente a un diseño de rueda avanzado. Lo hizo sin pasar por las etapas evolutivas esperadas. Además, no solo usaron ruedas para el transporte. La evidencia arqueológica muestra tornos de alfarería con ruedas. También muestra carros con ruedas con sistemas de suspensión avanzados. Incluso hay posible evidencia de equipo de asedio con ruedas. Pero quizás el descubrimiento más inquietante se relaciona con el conocimiento médico sumerio. Se han encontrado tablillas de arcilla que contenían textos médicos. Estos describían procedimientos quirúrgicos, recetas farmacéuticas y conocimientos anatómicos. Tal conocimiento parece imposible para su era. Realizaban cirugía cerebral con tasas de supervivencia. Estas no serían igualadas hasta el siglo XX. Poseían fórmulas farmacéuticas utilizando combinaciones de plantas y minerales. Las dosis se especificaban con precisión. Algunos de estos remedios antiguos fueron probados por farmacólogos modernos. Resultaron ser genuinamente efectivos para las condiciones que debían tratar. Los sumerios describieron el sistema circulatorio. Comprendían la función de los órganos principales. Tenían teorías sobre las enfermedades. Estas no eran del todo precisas, según los estándares modernos. Sin embargo, eran mucho más sofisticadas. Superaban las teorías de posesión demoníaca que dominaban el pensamiento médico en muchas otras culturas antiguas. Los sumerios también desarrollaron el primer sistema escolar conocido. Lo llamaban las casas de tablillas. Pero estas no eran simples centros de alfabetización. El plan de estudios era extenso y sofisticado. Cubría matemáticas, astronomía, botánica, zoología, mineralogía y geografía. También incluía lo que hoy llamaríamos ingeniería civil. Los estudiantes pasaron años aprendiendo la escritura cuneiforme. Esta requería memorizar más de 600 símbolos. Estudiaban literatura, aprendían múltiples idiomas. Fueron entrenados en pensamiento crítico y debate. La filosofía educativa, reflejada en tablillas didácticas recuperadas, demuestra una comprensión de la pedagogía. Esta no se desarrollaría sistemáticamente en Occidente hasta el Renacimiento. Ahora llegamos a uno de los artefactos más controvertidos de la arqueología: la lista de reyes sumerios. Este antiguo documento fue compilado alrededor de 2000 años antes de la Era Común. Sin embargo, describe eventos que supuestamente se remontan a cientos de miles de años. Presenta un problema con el que los arqueólogos han luchado durante más de un siglo. La lista comienza con una afirmación. Declara que, después de que la realeza descendiera del cielo,
La realeza estuvo en Eridu. Ya tenemos un comienzo extraño. La realeza descendió del cielo. La lista luego procede a nombrar a los primeros reyes y la duración de sus reinados. Aquí es donde se vuelve imposible de ignorar. El primer rey, Alulim de Eridu, supuestamente reinó durante 28.800 años. El segundo rey, Al-Aljar, reinó durante 36.000 años. La lista continúa con 8 reyes anteriores al diluvio. Cada uno reinó durante decenas de miles de años. El tiempo total de reinado de estos reyes prediluvianos suma 241.200 años. La arqueología convencional descarta estos números como exageración mitológica. Pero los sumerios eran meticulosos en sus registros. Todos los demás aspectos de sus registros numéricos, como sus cálculos astronómicos, han demostrado ser notablemente precisos. Sus tablas matemáticas y mediciones arquitectónicas también lo confirmaron. ¿Por qué abandonarían repentinamente la precisión por una exageración desmedida en su documento histórico más importante? Algunos investigadores han propuesto que los grandes números representan algo más que la duración de reinados individuales. Quizás sean mediciones de períodos dinásticos. O bien, utilizan una escala de tiempo diferente que no comprendemos. Pero los sumerios fueron explícitos. Usaron el mismo término para año en todo el documento. Después del diluvio, la duración de los reinados se volvió repentinamente más realista. Disminuyeron a unos pocos cientos de años. Eventualmente, llegaron a la duración normal de la vida humana. La lista muestra una progresión clara de reinados, extraordinariamente largos, a otros más cortos. Es como si algo hubiera cambiado después del evento del diluvio. Hablando del diluvio, cada cultura mesopotámica antigua tiene historias de inundaciones, pero la versión sumeria las precede a todas. La epopeya de Gilgamesh contiene la historia de Utnapishtim. Él sobrevivió a un diluvio global construyendo un barco masivo. Lo hizo siguiendo las instrucciones del dios Enki. Los paralelismos con la historia bíblica de Noé son obvios. Los estudiosos generalmente están de acuerdo en que la narrativa de Noé fue tomada de fuentes sumerias anteriores. Pero esto es lo que rara vez se discute. La historia sumeria del diluvio contiene detalles que sugieren que podría describir un evento real. Especifica las dimensiones exactas del barco. Describe una secuencia de eventos climáticos consistentes con una catástrofe climática mayor. Además, proporciona detalles geográficos sobre dónde supuestamente se detuvo el barco. La evidencia geológica confirma que un diluvio masivo ocurrió en la región mesopotámica. Esto fue alrededor del 5000 antes de la Era Común. Se han encontrado depósitos marinos tierra adentro. Esto indica que el Golfo Pérsico se extendía mucho más en el actual Irak. Los científicos climáticos han establecido que el rápido derretimiento glacial al final de la última edad de hielo. Esto causó inundaciones catastróficas en todo el mundo. Según la hipótesis del diluvio del Mar Negro, el Mar Negro se inundó catastróficamente. Esto ocurrió alrededor de 5600 antes de la Era Común. Las aguas del Mediterráneo rompieron una presa natural. La historia sumeria del diluvio podría ser una memoria cultural de inundaciones catastróficas reales. Estas inundaciones remodelaron la región. Pero la lista de reyes presenta otro problema que los investigadores rara vez reconocen. Divide la historia en dos períodos distintos, antes del diluvio y después del diluvio. El período prediluviano se caracteriza por reyes extremadamente longevos, también por una sofisticación tecnológica. Según la propia lista, fue enseñada por los dioses.
El período postdiluviano muestra una disminución gradual. Esto se observa tanto en la esperanza de vida como en la capacidad tecnológica. Esto coincide con un patrón intrigante hallado en otras fuentes antiguas. Los patriarcas bíblicos antes del diluvio vivieron cientos de años. Luego, las esperanzas de vida disminuyeron gradualmente. Las listas de reyes egipcios muestran patrones similares. Los textos védicos indios describen edades de la humanidad con esperanzas de vida y capacidades en declive gradual. O bien, múltiples culturas antiguas inventaron independientemente el mismo patrón ficticio. O bien, todas recuerdan algo real. La ciudad de Eridu presenta evidencia física. Esta apoya la afirmación de la lista de reyes sobre una antigüedad extrema. Las excavaciones han revelado 22 niveles de construcción sucesivos en el sitio. El más bajo data de aproximadamente 5400 antes de la era común. Cada nivel muestra un desarrollo arquitectónico progresivo. Esto sugiere una ocupación continua durante un periodo extraordinariamente largo. Los niveles más profundos contienen cerámica y artefactos de un estilo. Este estilo es anterior a cualquier otra cosa encontrada en Mesopotamia. Es como si la civilización apareciera repentinamente en Eridu. Luego se extendiera hacia afuera. Los propios sumerios afirmaron que Eridu fue la primera ciudad. Era el lugar donde la realeza descendió por primera vez del cielo. La evidencia arqueológica, hasta ahora, no los ha contradicho. Luego tenemos las referencias astronómicas en los textos sumerios. Describen eventos celestes con fechas específicas. Son eventos que el software astronómico moderno puede retrodecir. Cuando los investigadores introducen estas fechas y descripciones en modelos informáticos, estos modelos pueden recrear los cielos antiguos. Así, descubren que las observaciones sumerias eran precisas. Pero aquí está la parte inquietante. Algunas de estas observaciones describen alineaciones celestes. Estas ocurrieron hace más de 10.000 años. Fue miles de años antes de que supuestamente existiera la civilización sumeria. O los sumerios tuvieron acceso a registros astronómicos de una civilización desconocida anterior, o poseían la sofisticación matemática para calcular hacia atrás. Esto les permitía determinar cómo eran los cielos antiguos. Tal capacidad sería impresionante incluso hoy. O bien, su civilización es mucho más antigua de lo que pensamos. La precisión de la medición del tiempo sumeria es otro misterio. Dividieron el día en 12 doble horas. Cada una contenía 60 doble minutos. Crearon un sistema basado en el número 60, que todavía usamos hoy. Sin embargo, surge la pregunta, ¿por qué 60? Es una base inusual para un sistema de conteo. La respuesta se encuentra en la astronomía. 60 es el número más pequeño divisible por 2, 3, 4, 5 y 6. Esto lo hace extraordinariamente útil para cálculos astronómicos. Involucra períodos orbitales y ciclos celestes. Es la base perfecta para una civilización. Esta necesita rastrear fenómenos astronómicos complejos. Pero, ¿cómo sabían esto los sumerios? ¿Cómo decidieron usar la base 60 para sus matemáticas? Afirmaron que les fue enseñado por los Anunnaki, específicamente por el dios Enki. Los textos sumerios lo describen como el patrón de la sabiduría y las matemáticas. Necesitamos hablar sobre lo que los textos sumerios realmente dicen de los Anunnaki. La narrativa convencional ha ocultado deliberadamente detalles muy específicos e inquietantes. La palabra Anunnaki se traduce literalmente como aquellos que del cielo a la tierra vinieron. Los textos sumerios son explícitos. No eran seres espirituales metafóricos,
eran entidades físicas que requerían alimento. Envejecían, podían resultar heridos, tenían disputas familiares, formaban alianzas políticas y se involucraban en guerras. Los textos describen su estructura social y su jerarquía. Su base de operaciones estaba en un lugar llamado Nibiru. También detallan sus actividades en la Tierra durante cientos de miles de años. Las figuras principales Anunnaki aparecen repetidamente en miles de tablillas. Anu era el gobernante supremo que permaneció principalmente en los cielos. Enlil comandaba las operaciones en la Tierra. A menudo era representado como severo y hostil hacia la humanidad. Enki, medio hermano y rival de Enlil, era retratado como benefactor de la humanidad. Nos dio conocimiento y nos protegió de las políticas más duras de Enlil. Ninma, más tarde conocida como Ninhursag, era descrita como una experta en biología y medicina. Ella jugó un papel clave en la creación humana. Estas no son figuras mitológicas vagas. Los textos proporcionan biografías detalladas, describen sus relaciones personales y relatan conversaciones específicas. Documentan sus acciones durante vastos períodos de tiempo. La historia de la creación, según las fuentes sumerias, es radicalmente diferente. Difiere de las versiones religiosas posteriores. Según la epopeya Atrahasis y otras fuentes, los Anunnaki inicialmente realizaban todo el trabajo ellos mismos. Extraían oro de la corteza terrestre y lo transportaban a sus operaciones. Pero el trabajo era brutal. Después de miles de años, los Anunnaki trabajadores se rebelaron. Rodearon la morada de Enlil y amenazaron con un motín. Ante esta crisis, Enki propuso una solución: crear un trabajador primitivo, un ser lo suficientemente inteligente como para seguir instrucciones y realizar trabajos, pero no lo suficientemente sofisticado como para amenazar la supremacía Anunnaki. Utilizando la sangre de un dios Anunnaki sacrificado llamado Geshtue, mezclada con la esencia de una especie primitiva existente. Ninmah llevó a cabo experimentos genéticos. Los textos describen estos experimentos con notable detalle. Los primeros intentos fallaron. Algunas criaturas no podían reproducirse. Otras tenían defectos. Una creación no podía controlar sus funciones corporales. Otra no podía hablar. Las tablillas describen un proceso de ensayo y error. Esto suena notablemente similar a los desafíos de la ingeniería genética moderna. Finalmente, después de muchos intentos, se creó un humano exitoso. Pero hubo un problema. Este primer humano no podía reproducirse. La solución descrita en los textos es fascinante. Ninmah extrajo una costilla del prototipo masculino. En realidad, la palabra significa tanto costilla como vida. La usó para crear una hembra capaz de reproducción. ¿Esto suena familiar? Esta historia sumeria es anterior al relato bíblico del Génesis por más de 2000 años. Pero los textos van más allá. Describen un programa de reproducción. Ciertos Anunnaki, particularmente Enki, se cruzaron con mujeres humanas. Esto fue para crear un linaje híbrido. Estos híbridos se convirtieron en los primeros reyes. Gobernaron con la bendición y la guía de los Anunnaki. La lista de reyes, vista a través de esta lente, de repente tiene más sentido. La duración extremadamente larga de los reinados podría representar la esperanza de vida de estos híbridos Anunnaki humanos. Disminuyó gradualmente a lo largo de las generaciones. Esto ocurrió a medida que la contribución genética Anunnaki se diluía. La frase «la realeza descendió del cielo» no es una metáfora. Describe una transferencia literal de autoridad de los Anunnaki a su descendencia híbrida.
Las tablillas describen ubicaciones específicas donde ocurrieron estas actividades de ingeniería genética. Un lugar llamado Apsu, situado en el sureste de África, se menciona repetidamente como el dominio de Enki. Este fue el sitio de las operaciones de minería de oro. Allí se desplegaron los primeros humanos. La antropología moderna ha establecido que los restos más antiguos de Homo sapiens provienen de África Oriental. Esta es la misma región mencionada en los textos. Los estudios genéticos han identificado lo que los investigadores llaman la Eva mitocondrial. Ella fue una mujer que vivió en África hace aproximadamente 200.000 años. De ella descienden todos los humanos modernos. La cronología coincide aproximadamente con lo que los textos sumerios afirman sobre los orígenes humanos. Las descripciones de la tecnología Anunnaki son igualmente específicas. Describen vehículos voladores llamados cámaras celestiales y barcos del cielo. Estos hacían un ruido similar al de las tormentas y dejaban estelas de fuego. Describen dispositivos de comunicación, armas que podían arrasar montañas e instrumentos para observar lugares distantes. Una tablilla describe a Inanna, una Anunnaki femenina, volando de Uruk a Egipto en pocas horas. Un viaje así tardaría meses con el transporte convencional. Otra tablilla describe a Enlil usando un ojo elevado para observar las actividades humanas desde el cielo. Estas no son poderes divinos vagos. Son capacidades tecnológicas descritas en el lenguaje disponible para los escribas de la Edad del Bronce. La apariencia física de los Anunnaki también está documentada. Sellos cilíndricos y estatuas los muestran como notablemente altos en comparación con los humanos. También tienen características distintivas. Muchas representaciones los muestran con tocados inusuales o cascos que parecen aparatos de respiración. Se les muestra consistentemente usando dispositivos en la muñeca. Algunas interpretaciones sugieren que estos son relojes o dispositivos de comunicación. Llevan objetos descritos como armas que derriban con relámpagos. También visten prendas que brillan. De nuevo, estos se describen como objetos físicos, no como atributos divinos. El conflicto entre Enlil y Enki, documentado en cientos de tablillas, revela dinámicas políticas complejas. Enlil veía a los humanos como una fuerza laboral desechable. Repetidamente propuso reducir o eliminar poblaciones humanas. Esto ocurría cuando se volvían demasiado numerosas o problemáticas. Enki protegió constantemente a la humanidad. Enseñó conocimientos prohibidos y advirtió a humanos elegidos sobre desastres futuros. La historia del diluvio sumerio describe a Enlil. Él buscó el genocidio humano mediante una catástrofe natural. Enki lo desafió. Secretamente advirtió a Ziusudra, el Noé sumerio, que construyera un barco. Después del diluvio, Enki exigió la supervivencia y prosperidad humana. Esto llevó a un compromiso. Las vidas y capacidades humanas fueron limitadas deliberadamente. Aún así, se evitó la extinción. Esta narrativa, si se toma al pie de la letra, implica que la civilización humana no es enteramente un logro nuestro. La aparición repentina de conocimiento avanzado en Sumer, la inexplicable sofisticación de sus primeras ciudades y tecnologías, el conocimiento matemático y astronómico que no deberían poseer. Todo esto tiene sentido si describen eventos reales. Los sumerios no afirman haber desarrollado estas capacidades a través de la evolución natural. Declaran explícitamente que fueron enseñados por inteligencias no humanas. Estas tenían sus propias agendas para la humanidad. Examinemos las capacidades matemáticas de los sumerios.
Aquí es donde la narrativa oficial se desmorona por completo. Los sumerios usaron un sistema numérico sexagesimal de base 60. Este era mucho más sofisticado que nuestro sistema decimal en ciertos cálculos. Ellos entendían el concepto de cero. Este no aparecería en las matemáticas europeas hasta el siglo XIII. Calculaban con fracciones, manejaban cálculos exponenciales y dejaron tablillas matemáticas. Estas resultan impresionantes para los matemáticos modernos incluso hoy. Una tablilla, catalogada como Plimpton 322, se guarda en la Universidad de Columbia. Ha desconcertado a los académicos desde su descubrimiento a principios del siglo XX. Esta tablilla de arcilla, de 4000 años de antigüedad, contiene una tabla de ternas pitagóricas. Estas son números que satisfacen el teorema de Pitágoras. Pero aquí está el problema. Pitágoras vivió en la antigua Grecia alrededor del 500 a.C. Esto fue más de 1000 años después de que se creara esta tablilla. Además, la tablilla no contiene solo unas pocas ternas pitagóricas simples. Lista 15 pares de números con cálculos. Estos demuestran un entendimiento de trigonometría, raíces cuadradas y principios de cálculo. La precisión de estos cálculos es extraordinaria. Sugiere que no fueron derivados por prueba y error. Más bien, provinieron de un sofisticado marco matemático subyacente. Otra tablilla contiene un valor para la raíz cuadrada de 2. Este fue calculado hasta 6 decimales. Este nivel de precisión requiere métodos computacionales. Los matemáticos asumieron que no se desarrollarían hasta la Edad de Oro islámica. Eso fue más de 3000 años después. Las tablillas muestran algoritmos de división, métodos para calcular raíces cúbicas e incluso indicios de la teoría de números primos. Calcularon el área de los círculos usando una aproximación de pi. Esta es precisa hasta aproximadamente 3.125. No tan precisa como los valores modernos, pero fue mucho más precisa que lo logrado por otras civilizaciones antiguas. Los cálculos astronómicos son aún más impresionantes. Los sumerios rastrearon los ciclos lunares con tal precisión. Su sistema de calendario solo requería un ajuste una vez cada varios siglos. Calcularon la precesión de los equinoccios. Este es un fenómeno donde el eje de rotación de la Tierra se desplaza lentamente. Completa un ciclo completo aproximadamente cada 26.000 años. Esta precesión hace que la posición de las estrellas cambie muy gradualmente a lo largo de los siglos. Detectar y medir esto requiere una observación continua durante generaciones. También requiere la sofisticación matemática para reconocer el patrón. Los sumerios no solo lo reconocieron, calcularon su ritmo con una precisión notable. Identificaron y rastrearon los movimientos de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Estos son los planetas visibles a simple vista, pero también describieron Urano y Neptuno. Estos son invisibles sin telescopios. Describieron estos planetas distantes con detalles específicos. Hablaron sobre su apariencia y características orbitales. Urano fue redescubierto por William Herschel en 1781. Neptuno lo fue por Johann Galle en 1846. Sus propiedades coincidieron con las descripciones sumerias. ¿Cómo observaron los humanos de la Edad del Bronce planetas invisibles a simple vista? El cálculo sumerio del año solar fue de 365.2422 días. Esta precisión no sería igualada hasta la astronomía moderna. Rastaron los períodos sinódicos de los planetas. Este es el tiempo que un planeta tarda en regresar a su posición original.
La posición se mide relativa al Sol, observada desde la Tierra. Estos períodos se calcularon con errores de menos de 1%. Para Júpiter, cuyo período sinódico es de aproximadamente 399 días. El cálculo sumerio fue de 398.88 días. Este nivel de precisión requiere décadas de observación continua. También requiere reducción matemática de datos. Esto sugiere una cultura científica imposiblemente sofisticada, o podría ser acceso a conocimiento de una fuente externa. Luego está la cuestión del relato sumerio de nuestro sistema solar. Múltiples tablillas describen el sistema solar. Contiene 12 cuerpos celestes, el Sol y la Luna, contada como cuerpo planetario. Además, mencionan 10 planetas. La astronomía moderna reconoce 8 planetas. El recuento de los sumerios incluye un planeta que no hemos reconocido oficialmente: Nibiru. Es un planeta grande con una órbita elíptica. Tarda aproximadamente 3.600 años en completarse. La astronomía convencional lo descarta como ficción, pero varios hechos complican este descarte. Primero, los modelos matemáticos de nuestro sistema solar muestran anomalías en las órbitas de los planetas exteriores. Estas sugieren la influencia gravitacional de un cuerpo grande no descubierto. Segundo, el descubrimiento de planetas enanos como Plutón y Eris en el sistema solar exterior. Esto ha establecido que existen objetos significativos. Estos están en regiones que no hemos explorado completamente. Tercero, estudios recientes han propuesto la existencia del Planeta 9. Es un planeta grande en el sistema solar exterior. Su presencia se infiere de los efectos gravitacionales en otros objetos. ¿Podría ser este Nibiru? Los sumerios también dejaron mapas estelares de una precisión asombrosa. Trazaron constelaciones, identificaron estrellas clave para la navegación. Crearon lo que equivale a un atlas completo del cielo visible. Pero algunos de sus mapas estelares muestran perspectivas imposibles desde la superficie de la Tierra. Un famoso sello cilíndrico, VA243, muestra el sistema solar. La perspectiva es desde una posición en el espacio exterior. El Sol se ve en el centro, rodeado por órbitas planetarias. Esta visión heliocéntrica del sistema solar no sería propuesta en Occidente hasta Copérnico. Eso ocurrió en el siglo XVI, más de 4.000 años después. La explicación convencional es que es una representación simbólica, no es un diagrama real. Pero, ¿por qué la gente de la Edad del Bronce crearía un diagrama simbólico? Uno que casualmente coincide con la estructura real del sistema solar. Ahora necesitamos discutir algo que incomoda a los académicos. Es la supresión sistemática de pruebas. Estas pruebas no encajan en la narrativa establecida de la civilización humana. Miles de tablillas sumerias permanecen sin traducir en los sótanos de los museos. Innumerables sitios arqueológicos en Irak han sido inadecuadamente excavados o destruidos activamente. Y los investigadores que proponen interpretaciones alternativas de la evidencia sumeria a menudo ven sus carreras sistemáticamente socavadas. Permítanme darles un ejemplo específico. En 1936, el arqueólogo británico Max Mallowan, esposo de Agatha Christie, excavó un sitio en el norte de Irak llamado Tel Brak. Lo que encontró fue inquietante. Había evidencia de un sofisticado centro urbano, datado aproximadamente en 4000 a.C. Esto fue siglos antes de la supuesta existencia de ciudades en Mesopotamia. El sitio contenía cerámica de producción masiva. Esto sugería producción a escala industrial. Había arquitectura avanzada.
Los bienes comerciales de cientos de millas indicaban redes económicas complejas. Este único sitio desafió toda la cronología de la civilización mesopotámica. Malowan publicó sus hallazgos. Sin embargo, fueron ampliamente ignorados por la arqueología convencional. La narrativa oficial del desarrollo civilizatorio gradual no podía acomodar una ciudad sofisticada. Esta aparecía tan temprano. Por lo tanto, la evidencia fue archivada y olvidada. Más recientemente, en el caos que siguió a la invasión de Irak en 2003. Miles de artefactos fueron saqueados del Museo de Bagdad. Los medios se centraron en el robo de oro y tesoros. Pero las tablillas de arcilla desaparecieron y recibieron mucha menos atención. Cientos de tablillas sumerias y acadias, sin traducir, desaparecieron. Algunas han aparecido en el mercado negro. La mayoría simplemente se perdieron. ¿Qué conocimiento contenían esas tablillas? ¿Qué evidencia adicional de los orígenes y capacidades sumerias se ha perdido permanentemente? Teóricos de la conspiración sugieren que el saqueo no fue un caos aleatorio. Fue una operación deliberada para eliminar pruebas. Aunque no hay pruebas de esto, es innegable que fuentes irreemplazables de información. Estas son sobre la civilización más antigua de la humanidad. Ahora se han perdido para siempre. Luego, existe la restricción académica en torno a la traducción sumeria. El cuneiforme es una escritura compleja. Una competencia completa requiere años de estudio especializado. Solo unas pocas docenas de académicos en el mundo son considerados autoridades en la traducción sumeria. Esto crea un cuello de botella. Las interpretaciones poco convencionales pueden ser fácilmente rechazadas apelando a estas autoridades. Cuando Zecharia Sitchin publicó sus traducciones, sugirió que los Anunnaki eran ingenieros genéticos extraterrestres. Los académicos convencionales atacaron no solo sus conclusiones, sino también su competencia en el idioma sumerio. Afirmaron que él había traducido mal términos clave. También malinterpretó la gramática. Sin embargo, se ha demostrado que algunos de los críticos de Sitchin tienen sus propios sesgos de traducción. A menudo, leen significados religiosos o filosóficos en textos que podrían tener interpretaciones más literales. El problema es más profundo que las disputas de traducción individuales. Todo el marco de la arqueología opera bajo paradigmas. Estos paradigmas hacen que ciertas conclusiones sean casi imposibles de publicar. Si usted es un arqueólogo que descubre evidencia de tecnología prehistórica avanzada, se enfrenta a una elección. Puede interpretarla de forma convencional y avanzar en su carrera. O puede proponer ideas revolucionarias y enfrentarse al aislamiento profesional. El resultado es un campo donde la evidencia anómala es ignorada. A veces se informa mínimamente o se retuerce para ajustarse a los modelos existentes. Los estudiantes de posgrado aprenden temprano que ciertos temas son un suicidio profesional. Esto no es una conspiración de científicos malvados que ocultan la verdad. Es el resultado natural de la presión institucional, los requisitos de financiación y la tendencia humana a defender las creencias establecidas. Considere lo que le sucedió a la arqueóloga Virginia Steen McIntyre. En la década de 1970, ella dató herramientas encontradas en Hueyatlaco, México. Utilizó múltiples métodos científicos, incluyendo la datación por series de uranio y la tefrocronología. Sus resultados indicaron que las herramientas tenían aproximadamente 250.000 años. Esto era imposible según la cronología establecida de la migración humana a las Américas. Fue presionada para retractarse de sus hallazgos. Cuando se negó, se encontró incapaz de publicar, sin empleo y profesionalmente marginada.
Sus métodos eran sólidos. Sus resultados fueron confirmados por múltiples laboratorios independientes. Pero las implicaciones eran demasiado amenazantes para la narrativa aceptada. Por ello, la evidencia fue enterrada y su carrera fue destruida. Patrones similares aparecen en la arqueología sumeria. Los sitios que muestran evidencia de antigüedad extrema o sofisticación tecnológica más allá de lo que permite la cronología son insuficientemente reportados. Los artefactos que no encajan son etiquetados como objetos rituales o representaciones simbólicas. Esto se hace en lugar de considerarlos dispositivos funcionales. Cuando los sellos cilíndricos muestran claramente lo que parecen ser dispositivos tecnológicos, se interpretan como símbolos religiosos. Cuando los textos describen eventos concretos con detalles específicos, se descartan como mitología. El marco interpretativo siempre se inclina hacia lo convencional. Esto ocurre incluso cuando la explicación convencional requiere ignorar declaraciones textuales explícitas y evidencia visual obvia. También existe la cuestión de la arqueología prohibida en el Irak moderno. Desde la Guerra del Golfo, en 1991, el acceso a los principales sitios sumerios ha sido severamente restringido. La guerra de Irak y la inestabilidad posterior hicieron que el trabajo arqueológico fuera peligroso. A menudo, también resultó imposible. Pero incluso cuando se ha concedido un acceso limitado, ciertas áreas permanecen fuera de los límites. Bases militares han sido construidas sobre o cerca de importantes sitios arqueológicos. Algunos investigadores afirman que se han realizado excavaciones en estas áreas restringidas. Sin embargo, no se han publicado hallazgos. ¿Qué están encontrando? ¿Por qué se restringe el acceso incluso a arqueólogos acreditados? La teoría de la conspiración de la puerta estelar Sumeria sugiere que ciertos sitios, particularmente en el área de la antigua Eridu, contienen tecnología o información. Esta información es tan significativa que intereses poderosos desean controlarla u ocultarla. Según esta teoría, la verdadera razón de la presencia militar en el sur de Irak no era solo el petróleo o la geopolítica. Era el acceso a sitios sumerios antiguos, los cuales se creía que contenían conocimientos o tecnología avanzada. Si bien esto suena a ciencia ficción, cabe señalar que el ejército de los Estados Unidos aseguró el Museo de Bagdad durante la invasión. Pero esto fue solo después de que se produjeran saqueos extensos. Aseguraron las instalaciones petroleras de inmediato. Sin embargo, permitieron que uno de los repositorios arqueológicos más importantes del mundo fuera saqueado. ¿Por qué? Lo que hace que el misterio sumerio sea aún más convincente es que historias similares aparecen en culturas antiguas de todo el mundo. Los antiguos egipcios describieron a los dioses que gobernaron antes de los faraones. A esta época la llamaron Seb-Tepi, la primera vez. En ese tiempo, seres del cielo enseñaron a los humanos y establecieron la civilización. Las listas de reyes egipcios, al igual que las sumerias, comienzan con tiempos de reinado extraordinariamente largos. Estos tiempos disminuyen gradualmente. Los hindúes describieron a los dioses védicos, particularmente a los devas y asuras. Estos llegaron del cielo en vehículos voladores llamados vimanas. Lucharon guerras con armas avanzadas e interactuaron con la humanidad. Los mayas y aztecas hablaron de Quetzalcóatl. Este fue un dios barbudo del cielo que enseñó agricultura, escritura y astronomía. Luego prometió regresar. La tribu Dogon de Mali tiene tradiciones orales. Estas describen seres anfibios llamados Nomo, quienes vinieron de la estrella Sirio y les enseñaron astronomía.
Los paralelismos son demasiado consistentes para ser descartados como una coincidencia. Culturas separadas por océanos y milenios cuentan historias similares. Hablan de dioses del cielo y seres avanzados que enseñan a humanos primitivos. También hablan de vehículos voladores y armas devastadoras. Mencionan manipulación genética y promesas de regresar. O la psicología humana genera naturalmente este patrón narrativo específico en todas las culturas de forma independiente. O estas historias comparten una fuente común, es decir, una memoria de eventos reales que ocurrieron en el pasado distante de la humanidad. Considere los mitos del diluvio. Más de 200 culturas tienen historias de diluvios en su mitología. Los detalles varían. Sin embargo, los elementos centrales permanecen constantes. Estos incluyen una inundación catastrófica global o generalizada. Se da una advertencia anticipada a unos pocos elegidos. Hay supervivencia en un barco, con animales salvados. Finalmente, ocurre un aterrizaje en una montaña y un arco iris o señal similar después. La explicación convencional es que estas historias reflejan eventos de inundaciones localizadas. Cada cultura las experimentó de forma independiente, pero esto no explica por qué las narrativas son tan estructuralmente similares. Tampoco explica por qué aparecen en culturas sin litoral que nunca experimentaron grandes inundaciones. La versión sumeria es el relato escrito más antiguo. Contiene detalles específicos que no se encuentran en ningún otro lugar. Nombra al dios que advirtió al superviviente del diluvio. Enki explica por qué fue enviado el diluvio. Enlil quería reducir la población humana porque su ruido perturbaba a los dioses. Describe las consecuencias. En un concilio de dioses, Enlil estaba furioso porque los humanos habían sobrevivido. Enki se vio obligado a defender sus acciones. Estos detalles sugieren que el relato sumerio no es solo mitología. Es un registro de eventos reales que involucran a individuos genuinos con nombres, motivaciones y conflictos. Culturas posteriores tomaron prestada y adaptaron esta historia central. Pero la versión sumeria conserva detalles que solo tienen sentido si describen eventos históricos reales. Las conexiones arquitectónicas son igualmente sorprendentes. Los zigurats en Mesopotamia, las pirámides en Egipto y las pirámides escalonadas en Mesoamérica comparten principios de diseño fundamentales. También lo hacen las estructuras en Göbekli Tepe, en Turquía. Esto ocurre a pesar de haber sido construidas por culturas supuestamente desconectadas. Todas son estructuras masivas de piedra construidas con alineaciones astronómicas. Todas ellas requirieron conocimientos matemáticos y de ingeniería. Estos conocimientos estaban más allá de lo que esas culturas supuestamente poseían. Todas sirvieron funciones similares. Fueron centros religiosos, observatorios astronómicos y símbolos de conexión divina. O los humanos desarrollaron de forma independiente soluciones arquitectónicas idénticas en diferentes continentes. O hubo una fuente común de conocimiento que difundió esta plantilla. Göbekli Tepe merece una atención especial. Predata la civilización sumeria y, sin embargo, muestra una sofisticación similar. Construido alrededor del 9500 a.C., este complejo masivo de piedra en la actual Turquía es más antiguo que Sumer por más de 6000 años. Cuenta con pilares tallados que pesan hasta 16 toneladas. Están dispuestos en patrones circulares con alineaciones astronómicas precisas. El sitio requirió mano de obra organizada, una planificación sofisticada y conocimientos de ingeniería.
Estos conocimientos supuestamente no existieron durante otros 6.000 años. La arqueología convencional ha tenido dificultades para explicar Göbekli Tepe. Algunos investigadores lo llaman el descubrimiento arqueológico más importante de nuestro tiempo. Esto se debe a que desafía fundamentalmente nuestra comprensión de las capacidades humanas prehistóricas. Si los humanos en Göbekli Tepe pudieron organizar proyectos de construcción complejos y crear estructuras sofisticadas en el 9500 a.C., ¿por qué supuestamente tomó otros 6.000 años para que surgiera una complejidad similar en Sumer? A menos que la civilización no se desarrollara linealmente, a menos que hubiera múltiples ascensos y caídas. Podrían ser periodos de avance seguidos de colapso. Sumer no representaría la primera civilización, sino uno de muchos intentos de reconstrucción después de contratiempos catastróficos. Textos antiguos de diversas culturas hablan de edades mundiales anteriores que fueron destruidas. Los hindúes describen 4 yugas o edades. La humanidad se encuentra actualmente en el Kali Yuga, la era de la oscuridad. Esta sigue a 3 edades previas de mayor iluminación. Platón describió la Atlántida. Fue una civilización avanzada destruida 9.000 años antes de su época. Los mayas hablaron de múltiples ciclos de creación. Nuestro mundo actual es la 5ª iteración. La evidencia genética añade otra capa a este misterio. Estudios recientes de ADN han revelado que los humanos modernos se cruzaron con otras especies de homínidos. Esto incluye particularmente a los neandertales y los denisovanos. La mayoría de las personas de ascendencia europea y asiática portan aproximadamente de 2 a 4% de ADN neandertal. Algunas poblaciones portan ADN denisovano. Esto prueba que la evolución humana no fue una progresión lineal simple. Implicó la mezcla entre diferentes especies humanas. Ahora, si los humanos modernos pudieron cruzarse con los neandertales y producir descendencia viable, ¿podrían también cruzarse con otra especie inteligente si existiera una? Los textos sumerios afirman que esto sucedió. Los machos Anunnaki se cruzaron con hembras humanas, creando linajes híbridos. La ciencia convencional descarta esto como mitología, pero la evidencia genética prueba que la hibridación humana con otras especies inteligentes sí ocurrió. Además, existen misterios genéticos que la teoría evolutiva actual tiene dificultades para explicar. La aparición repentina del Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años representa un salto evolutivo notablemente rápido. El cerebro humano triplicó su tamaño en un período evolutivo relativamente corto. Los humanos adquirieron capacidades de lenguaje complejo mucho más sofisticadas que cualquier otra especie. Perdimos la mayor parte de nuestro vello corporal. Desarrollamos una destreza manual avanzada. Además, obtuvimos la capacidad cognitiva para el pensamiento abstracto, el arte y las matemáticas. La evolución tradicional sugiere que estos cambios deberían ocurrir gradualmente. Esto sería a lo largo de millones de años mediante la selección natural. En cambio, aparecieron rápidamente, casi de forma explosiva. Esto sucedió en una especie que muestra poca variación, a pesar de estar extendida por todo el planeta. Algunos genetistas han propuesto que la evolución humana muestra signos de selección artificial. Es como si alguien estuviera criando deliberadamente para rasgos específicos. El cromosoma humano número 2 es de particular interés. Parece ser una fusión de 2 cromosomas separados. Estos se encuentran en otros grandes simios. Esta fusión ocurrió de forma relativamente reciente en términos evolutivos. Si bien la genética convencional explica esto como una mutación natural,
La precisión de esta fusión y su coincidencia temporal con el surgimiento de los humanos modernos. Esto ha llevado a algunos investigadores a cuestionar si fue realmente aleatorio. ¿Podría ya haber ocurrido realmente la ingeniería genética descrita en los textos sumerios? Analicemos lo que los textos sumerios realmente dicen sobre la tecnología Anunnaki. Compararemos esto con las capacidades científicas modernas. Los textos describen cámaras de curación. Estas cámaras podían prolongar la vida y curar enfermedades. También describen armas capaces de nivelar montañas. Podían convertir ciudades en vidrio. Mencionan vehículos voladores. Estos viajaban entre la tierra y los cielos. Describen dispositivos de comunicación. Estos permitían el contacto instantáneo a través de vastas distancias. Además, detallan tecnología de vigilancia. Esta podía observar las actividades humanas desde el cielo. Leídas literalmente, son descripciones de tecnología avanzada. Sin embargo, se suponía que tal tecnología no existía en el mundo antiguo. Por ello, los académicos interpretan estas descripciones como metáforas religiosas o exageraciones mitológicas. Pero, ¿y si tomamos los textos al pie de la letra? Los recientes desarrollos tecnológicos nos han dado capacidades. Estas capacidades parecerían divinas para los pueblos antiguos. Tenemos imágenes médicas. Estas pueden ver el interior de los cuerpos sin abrirlos. Contamos con terapia génica y tecnología CRISPR. Ambas pueden editar el ADN. Poseemos armas nucleares. Estas pueden nivelar montañas y convertir la arena en vidrio por medio del calor. Tenemos aeronaves y naves espaciales. Contamos con redes de comunicación global. Tenemos vigilancia satelital. Cada capacidad tecnológica atribuida por los sumerios a los Anunnaki, ahora la poseemos, o, al menos, la estamos desarrollando. Entonces, o los pueblos antiguos imaginaron casualmente estas tecnologías, o estaban describiendo tecnologías reales que presenciaron. Consideremos las descripciones de las armas Anunnaki. Los textos describen armas que emiten rayos de luz o calor. Estas pueden destruir a distancia. También dejan áreas envenenadas durante años. En esas zonas nada crece y quienes entran enferman. Esto suena notablemente a armas de radiación o dispositivos nucleares. El Mahabharata, el antiguo poema épico hindú, contiene descripciones similares. Habla de armas llamadas Brahmastra, que suenan como armas nucleares. Las describe brillantes como 10.000 soles. Creaban nubes en forma de hongo. Hacían que el cabello y las uñas de los soldados se cayeran. Además, contaminaban alimentos y agua. Estos son síntomas de envenenamiento por radiación. Fueron descritos miles de años antes del desarrollo de la física nuclear. También existe evidencia física. Ciertos sitios antiguos muestran signos de exposición a calor extremo. Esto no puede explicarse por medios convencionales. La ciudad de Mohenjo-Daro, en el Valle del Indo, muestra evidencia de destrucción rápida por alta temperatura. Los esqueletos encontrados en las calles muestran niveles elevados de radiación. Las piedras están parcialmente derretidas y fusionadas. Esto requiere temperaturas similares a las producidas por explosiones nucleares. La arqueología convencional lo atribuye a un incendio masivo. Sin embargo, los incendios no crean el tipo de vitrificación encontrada en el sitio. Mampostería vitrificada similar se ha encontrado en sitios antiguos del Oriente Medio y Escocia. Esto sugiere el uso de tecnología o armas de temperatura extremadamente alta en el pasado remoto. Los vehículos voladores descritos en textos sumerios y sánscritos contienen detalles técnicos específicos. Describen la necesidad de combustible y el sonido que producen.
También mencionan la apariencia de su escape y sus características de maniobrabilidad. Los vimanas descritos en textos hindúes incluyen lo que parecen ser manuales operativos. Estos describen cómo pilotarlos. Explican qué materiales usar en su construcción. También detallan qué fuentes de combustible emplear. Algunos investigadores analizan estas descripciones. Afirman que son compatibles con diseños avanzados de aeronaves. Posiblemente describen principios similares a los sistemas de propulsión de vórtice de mercurio. La física moderna los ha teorizado, pero aún no los ha desarrollado. Los sellos cilíndricos sumerios muestran representaciones. Estas se parecen asombrosamente a dispositivos tecnológicos modernos. Un famoso sello muestra una gran esfera central. Esta está rodeada de esferas más pequeñas. Algunos lo interpretan como un diagrama del sistema solar. El Sol está rodeado de planetas. Junto a este diagrama hay dos figuras. Una aparentemente muestra a la otra este diagrama. La arqueología convencional lo interpreta como imaginería religiosa simbólica. Pero, ¿por qué crearían los pueblos antiguos un símbolo que coincidiera accidentalmente con la estructura real del sistema solar? Otro sello muestra lo que parece ser una persona dentro de un vehículo aerodinámico. Este tiene llamas saliendo por detrás. Se parece notablemente a un cohete o una aeronave a reacción. El conocimiento médico sumerio también sugiere tecnología avanzada. Describieron procedimientos quirúrgicos. Estos requerían comprensión de la anatomía y técnicas antisépticas. Describieron compuestos farmacéuticos con dosificaciones específicas y métodos de preparación. Entendían conceptos de contagio y cuarentena. Algunas tablillas describen lo que suena a uso de estimulación eléctrica para la curación. Detallan la aplicación de algo que causa hormigueo y promueve la regeneración tisular. La medicina moderna usa la estimulación eléctrica para aliviar el dolor y promover la curación. Es una técnica que consideramos contemporánea. Sin embargo, puede tener precedentes antiguos. Luego, está la cuestión de la fabricación de precisión. El análisis moderno de artefactos sumerios antiguos revela una precisión de mecanizado. Esta no debería ser posible con la tecnología de la Edad del Bronce. Se encontraron jarrones de piedra con aberturas perfectamente circulares. También tenían paredes de espesor uniforme. Presentaban geometrías internas difíciles de lograr, incluso con herramientas modernas. Los sellos cilíndricos están tallados con detalles microscópicos. Requieren magnificación para ser apreciados en su totalidad. Los objetos metálicos muestran composiciones de aleación. Estas sugieren control de temperatura y conocimiento metalúrgico. Esto va más allá de lo que la historia convencional atribuye a esa era. Algunos investigadores argumentan que los pueblos antiguos tenían herramientas más sofisticadas. Posiblemente estaban hechas de materiales que se han descompuesto. Otros sugieren que tenían acceso a técnicas o tecnologías que no comprendemos. ¿Por qué esta evidencia no ha recibido más atención generalizada? ¿Por qué las instituciones académicas establecidas descartan o ignoran hallazgos que desafían la narrativa convencional? La respuesta implica una compleja red de incentivos profesionales. También incluye compromisos ideológicos y quizás algo más deliberado. La academia moderna opera con paradigmas. Estos son marcos de comprensión que definen qué preguntas pueden hacerse. También definen qué respuestas son aceptables. Cuando la evidencia desafía estos paradigmas, no se evalúa objetivamente. En cambio, se filtra a través de las creencias existentes. El paradigma dominante en arqueología e historia antigua es el gradualismo. Es la creencia de que la civilización humana se desarrolló lenta y constantemente.
Fue desde orígenes primitivos hasta la complejidad moderna. Este paradigma se basa en la evolución darwiniana aplicada a la cultura. Así como los organismos biológicos evolucionaron gradualmente, también lo hizo la sociedad humana. Este marco no permite saltos repentinos en capacidad o conocimiento. Esto incluye los que provienen de fuentes externas. Cualquier evidencia que sugiera un avance rápido debe explicarse. También puede ser reinterpretada o desechada. Lo mismo ocurre con el conocimiento tecnológico. Esto va más allá de lo que permite la cronología. Las instituciones religiosas también tienen razones para suprimir interpretaciones alternativas de textos antiguos. Si los relatos sumerios sobre los orígenes humanos mediante ingeniería genética son precisos, esto contradice las narrativas creacionistas. También contradice la teoría evolutiva convencional. Sugiere que la humanidad no es una creación divina. No fue hecha a imagen de Dios. Tampoco es un desarrollo puramente natural, sino algo intermedio. Es una especie diseñada. Fue creada por seres avanzados, pero no omnipotentes. Esto fue con fines utilitarios. Esta narrativa amenaza la ortodoxia religiosa y científica. Crea extrañas alianzas entre grupos que típicamente se oponen. Se unen para descartar interpretaciones alternativas de la evidencia antigua. También puede haber una supresión más deliberada. Si los sitios antiguos contienen tecnología o conocimiento, esto podría revolucionar la producción de energía, la medicina u otros campos. Entonces, poderosos intereses podrían querer controlar ese conocimiento. La industria petrolera no acogería con agrado tecnologías energéticas. Estas harían obsoletos los combustibles fósiles. Las compañías farmacéuticas no adoptarían conocimientos médicos antiguos. Estos podrían amenazar sus monopolios de patentes. Las organizaciones militares no querrían que tecnologías avanzadas de armas cayeran en manos rivales. Si los sitios antiguos contienen algo de valor tecnológico real, y ciertas organizaciones lo saben, tendrían fuertes incentivos para controlar el acceso. También para suprimir el conocimiento público. El patrón de participación militar en sitios arqueológicos en Irak y otras ubicaciones de Oriente Medio ha generado sospechas. Durante ambas guerras del Golfo, ciertas áreas arqueológicas fueron aseguradas por fuerzas militares. Otras fueron dejadas vulnerables al saqueo. Algunos investigadores afirman que esto refleja una focalización deliberada. Protegían sitios de interés, al mismo tiempo permitían que otros fueran dañados o destruidos. Las solicitudes de la Ley de Libertad de Información, relacionadas con operaciones militares cerca de sitios arqueológicos, han sido fuertemente censuradas o han sido denegadas por motivos de seguridad nacional. ¿Por qué los sitios arqueológicos implicarían preocupaciones de seguridad nacional? A menos que contengan algo más allá del interés histórico. También hay informes de contratistas y personal militar. Describen actividades inusuales en ciertos sitios. Son relatos de excavaciones realizadas bajo estricta seguridad. Artefactos son retirados y enviados a ubicaciones no reveladas. Investigadores son traídos bajo escolta militar. A ellos se les prohíbe discutir sus hallazgos. Estos informes son anecdóticos y no verificados, pero son lo suficientemente numerosos como para formar un patrón. Si incluso una fracción de estos relatos es precisa, sugiere que se han hecho descubrimientos significativos. Sin embargo, no se han divulgado públicamente. La participación de agencias de inteligencia en la arqueología está documentada. Durante la Guerra Fría, la Agencia Central de Inteligencia usó expediciones arqueológicas. Estas sirvieron como cobertura para operaciones de inteligencia.
La tradición continúa hoy. Los arqueólogos que trabajan en regiones sensibles a veces cooperan con los servicios de inteligencia. Informan sobre las condiciones locales, identifican posibles activos. También reúnen información más allá de su investigación ostensible. Esto crea una capa de clasificación de seguridad alrededor de algunos trabajos arqueológicos. Los descubrimientos hechos bajo tales circunstancias podrían ser clasificados. Esto ocurriría si tienen implicaciones para la seguridad nacional, la tecnología o la estrategia geopolítica. Quizás lo más inquietante es el patrón de investigadores. Estos persiguen teorías alternativas y experimentan dificultades profesionales y personales. Sus carreras son destruidas. La financiación es retirada. Las publicaciones son rechazadas. Sus reputaciones son atacadas. A veces los ataques están justificados. Algunas teorías alternativas están mal investigadas o se basan en malas interpretaciones. Pero la vehemencia de los ataques, la naturaleza sistemática de la destrucción profesional y la voluntad de descartar incluso evidencia bien documentada. Todo esto sugiere algo más allá del desacuerdo académico normal. Sugiere que ciertos temas están prohibidos. Quienes los persiguen serán convertidos en ejemplos para disuadir a otros. Quizás el aspecto más inquietante de los textos sumerios es lo que dicen sobre el futuro. Múltiples tablillas describen a los Anunnaki, no como historia antigua, sino como seres que regresarán. Los textos son explícitos. Nibiru, su planeta, tiene una órbita elíptica. Esta lo trae al sistema solar interior cada 3.600 años. Cuando regrese, también lo harán los Anunnaki. Juzgarán a la humanidad. Determinarán si hemos cumplido nuestro propósito y decidirán nuestro futuro. Algunos textos sugieren que este regreso traerá catástrofe. El paso de Nibiru a través del sistema solar interior causa interrupciones gravitacionales. También causa terremotos, inundaciones y caos climático. Otros textos sugieren que traerá iluminación. Los Anunnaki compartirán conocimientos que hacen avanzar a la humanidad. Los cálculos, según los investigadores que aceptan la hipótesis de Nibiru, sugieren que el próximo regreso podría ocurrir durante nuestra vida, o al menos dentro de este siglo. La astronomía convencional descarta a Nibiru como una ficción. Sin embargo, la búsqueda del planeta 9, un hipotético planeta grande en el sistema solar exterior, continúa. Si el planeta 9 existe y tiene la órbita altamente elíptica que sugieren los modelos, ¿podría ser Nibiru? ¿Pudieron los pueblos antiguos haber conocido un planeta cuya existencia la ciencia moderna solo ahora comienza a sospechar? El impacto psicológico de la narrativa Anunnaki, si es cierta, es profundo. Significa que la humanidad no es la cúspide de la creación o la evolución. Es una especie diseñada para propósitos específicos por seres con sus propias agendas. Significa que nuestra historia es una mentira. Nuestras religiones son recuerdos distorsionados de eventos reales. Nuestra civilización está construida sobre cimientos que no comprendemos. Significa que no estamos solos en el universo y nunca lo hemos estado. Significa que inteligencias poderosas no humanas han influido. Posiblemente, continúan influyendo en los asuntos humanos. Significa que nuestro futuro podría no estar determinado solo por nuestras elecciones, también por los planes y el regreso de nuestros creadores. Muchas profecías antiguas, de diversas culturas, hablan de un tiempo de revelación. En este tiempo, las verdades ocultas serán expuestas y la humanidad enfrentará una elección. La profecía Hopi habla del tiempo de purificación.
Es entonces cuando se revelará la verdadera naturaleza de la realidad. El libro de Apocalipsis cristiano describe un evento apocalíptico. La palabra apocalipsis significa literalmente desvelamiento o revelación. En este evento, sucesos cósmicos transformarán la comprensión humana. La profecía hindú describe el fin del Kali Yuga. También describe el regreso de seres iluminados que restaurarán el conocimiento. La profecía maya, a menudo malinterpretada como el fin del mundo en el año 2012, describe en realidad una transición entre eras. Es un tiempo en que las viejas estructuras colapsan y emerge una nueva comprensión. ¿Estamos viviendo en ese tiempo profetizado? Las décadas recientes han visto aumentos exponenciales en la capacidad tecnológica, también en los descubrimientos arqueológicos y la distribución de información. Internet ha hecho que la supresión de información sea cada vez más difícil. Documentos desclasificados revelan el conocimiento del gobierno sobre fenómenos que negaron públicamente. Los denunciantes exponen programas secretos y agendas ocultas. La capacidad de las instituciones para controlar las narrativas se está erosionando. Quizás esta sea la revelación, el desvelamiento que predijeron los textos antiguos. No es un solo evento dramático, es una cascada gradual de revelaciones que cambia fundamentalmente la comprensión humana de nuestro pasado, presente y futuro. Los fenómenos aéreos no identificados, antes llamados objetos voladores no identificados, han pasado de la conspiración marginal a una realidad reconocida. El gobierno de los Estados Unidos ha admitido que el personal militar se encuentra regularmente con naves. Estas tienen capacidades de vuelo más allá de la tecnología conocida. Estas naves demuestran sistemas de propulsión, maniobrabilidad y velocidades. Tales características violan nuestra comprensión de la física. Aparecen con mayor frecuencia alrededor de instalaciones nucleares, bases militares y cuerpos de agua. Su comportamiento sugiere inteligencia y propósito. ¿Están relacionados con los Anunnaki? ¿Son vigilancia de seres que monitorean su creación? ¿Son preparativos para un regreso? Algunos investigadores sostienen que los Anunnaki nunca se fueron. Dicen que han mantenido una presencia oculta a lo largo de la historia humana. Manipulan eventos desde las sombras, señalan sociedades secretas. Sus símbolos y rituales hacen referencia a deidades mesopotámicas antiguas. Observan que la banca, una invención sumeria, sigue dominada por instituciones. Estas tienen orígenes misteriosos y estructuras de poder opacas. También observan que los grandes eventos históricos, como guerras, revoluciones y avances tecnológicos, a menudo benefician a partes ocultas. La identidad y los motivos de estas partes no están claros. ¿Pudo toda la trayectoria histórica de la humanidad haber sido guiada por inteligencia no humana? ¿Trabajando hacia metas que no comprendemos? El movimiento transhumanista, dedicado a mejorar las capacidades humanas a través de la tecnología, resuena sin saberlo con temas sumerios. Estamos desarrollando ingeniería genética, inteligencia artificial, tecnologías de extensión de vida e interfaces humano-máquina. Intentamos trascender nuestras limitaciones biológicas y crear nuevas formas de inteligencia. ¿Son estos desarrollos tecnológicos naturales? ¿O estamos siguiendo un patrón, un programa, codificado en nosotros por nuestros creadores? Los textos sumerios sugieren que los Anunnaki crearon a los humanos como trabajadores. Pero Enki nos dio el potencial para un mayor desarrollo. Plantó semillas que eventualmente nos permitirían evolucionar más allá de nuestro diseño inicial. Quizás nuestra actual revolución tecnológica sea la manifestación de ese potencial.
He presentado muchas afirmaciones e interpretaciones alternativas. Quizás te preguntes qué puedes verificar tú mismo. A diferencia de muchas teorías de conspiración que se basan en afirmaciones no demostrables, el misterio sumerio se construye sobre evidencia disponible públicamente. Esta evidencia se puede examinar. Las tablillas existen. Se encuentran en museos de todo el mundo. Sus traducciones, múltiples versiones de diferentes eruditos, están publicadas y son accesibles. Los sitios arqueológicos son reales. Los informes de excavación están disponibles. Las afirmaciones astronómicas se pueden verificar. Para ello, se usa software gratuito que modela los cielos antiguos. Comienza con las tablillas mismas. El Museo de la Universidad de Pensilvania alberga miles de tablillas sumerias con sus traducciones. El Museo Británico tiene amplias colecciones con catálogos en línea. El Louvre alberga importantes artefactos sumerios con documentación detallada. Puedes leer los textos originales, comparar diferentes traducciones y formar tus propios juicios. La epopeya de Gilgamesh, el Enuma Elish, el Atrahasis y la Lista Real, todos están disponibles en múltiples traducciones. Compara las traducciones académicas convencionales con las interpretaciones alternativas. Luego decide cuál tiene más sentido, dadas las declaraciones explícitas en los textos. Examina las afirmaciones astronómicas. Descarga software de planetario gratuito como Stellarium. Ingresa fechas de los textos sumerios. Mira si sus descripciones astronómicas coinciden con las posiciones reales del cielo. Compara sus cálculos con las mediciones modernas. Verifica si sus descripciones de los movimientos planetarios son precisas. Si las personas de la Edad del Bronce, sin telescopios, describieron con precisión el sistema solar, este hecho por sí solo exige una explicación. Las teorías convencionales no la proporcionan. Investiga las tablillas matemáticas. Plimpton 322 es estudiada extensamente. Hay documentos y análisis disponibles en línea. Mira los números por ti mismo. Comprende lo que representan. También por qué su existencia hace 4000 años es problemática. Verifica si las explicaciones convencionales sobre cómo los sumerios desarrollaron estas capacidades. Comprueba si están realmente respaldadas por evidencia o si son solo suposiciones. Visita museos que alberguen artefactos sumerios. Observa los sellos cilíndricos. Examina la precisión de los grabados. También, las escenas representadas. Mira su cerámica, sus herramientas y sus restos arquitectónicos. Pregúntate si estos artefactos reflejan una cultura primitiva de la Edad del Bronce, o si, por el contrario, son algo más sofisticado. Compara los artefactos sumerios con los de otras culturas antiguas del mismo período. Observa las diferencias en sofisticación y complejidad. Lee los debates académicos en torno a la civilización sumeria. Fíjate cómo se evitan ciertas preguntas. Observa cómo se maneja la evidencia anómala y cómo se descartan las interpretaciones alternativas. Presta atención al lenguaje utilizado. Cuando los académicos llaman algo ritual o simbólico, pregúntate si esa interpretación está respaldada por evidencia, o si es una forma conveniente de evitar reconocer lo que el objeto realmente parece ser. Cuando los textos son llamados mitología, verifica si se leen como mitología o como relatos históricos. Investiga los propios sitios arqueológicos a través de imágenes satelitales. Google Earth te permite ver los principales sitios sumerios. Observa su escala, su diseño y su relación con las características geográficas. Investiga qué sitios han sido excavados y cuáles permanecen inexplorados. Descubre qué áreas están restringidas y por qué. Considera por qué, en una era de técnicas arqueológicas avanzadas, tantos sitios sumerios
siguen siendo investigados de forma inadecuada. Sigue las investigaciones actuales. Nuevos descubrimientos continúan surgiendo. Göbekli Tepe ha revolucionado la comprensión de las capacidades prehistóricas. Las excavaciones en curso en Irak, cuando la seguridad lo permite, continúan produciendo hallazgos sorprendentes. La investigación de ADN revela nueva información sobre los orígenes y migraciones humanas. Las búsquedas astronómicas podrían pronto confirmar o negar la existencia del planeta 9. Mantente informado sobre estos desarrollos y cómo se relacionan con las afirmaciones sumerias. Lo más importante, piensa por ti mismo. No aceptes mi interpretación ni las interpretaciones convencionales sin un examen crítico. Mira la evidencia directamente. Considera múltiples perspectivas. Aplica la lógica y la razón. Pregunta qué explicación se ajusta mejor a todos los datos disponibles, no solo a los datos convenientes para una narrativa particular. La verdad no está determinada por la autoridad o el consenso. Se determina por la correspondencia con la realidad. Si la evidencia te lleva a conclusiones incómodas, síguela de todos modos. Si incluso una fracción de lo que describen los textos sumerios es literalmente cierta, las implicaciones para la humanidad son asombrosas. Toda nuestra comprensión de la historia humana, sus orígenes y propósito, requeriría una revisión fundamental. Necesitaríamos aceptar que no somos el resultado de una evolución puramente natural. Somos una especie con un componente diseñado. Necesitaríamos reconocer que una inteligencia no humana avanzada ha influido en la civilización humana desde sus inicios. Necesitaríamos considerar que nuestro futuro podría ser moldeado por fuerzas y entidades. Su existencia hemos sido condicionados a descartar como mitología. Esta revelación impactaría cada campo del conocimiento humano. La antropología necesitaría explicar cómo las capacidades humanas avanzaron tan rápida y desigualmente. La biología necesitaría dar cuenta de las anomalías genéticas en el ADN humano. Estas anomalías sugieren una modificación artificial. La historia necesitaría ser reescrita para incluir el papel de actores no humanos en los asuntos humanos. La religión enfrentaría una crisis. Sus textos sagrados serían reinterpretados como relatos históricos, en lugar de revelación divina. La filosofía lidiaría con preguntas de libre albedrío y propósito. Esto sucedería si la humanidad fue diseñada para funciones específicas. Las implicaciones sociales y políticas serían igualmente profundas. Las estructuras de poder construidas sobre el control de la información y las narrativas se verían amenazadas. Las instituciones religiosas perderían autoridad. Sus historias fundacionales se revelarían como versiones incompletas o distorsionadas de verdades más complejas. Los establecimientos científicos enfrentarían crisis de credibilidad. Esto se debería a que descartaron y suprimieron evidencia. Los gobiernos serían presionados para revelar lo que saben sobre inteligencia no humana. También por qué este conocimiento ha sido clasificado. El caos resultante podría ser catastrófico o liberador. Esto dependería de cómo la humanidad maneje la revelación. A nivel personal, aceptar la narrativa sumeria desafía tu comprensión de tu propia identidad y propósito. ¿Eres un ser libre que forja su propio destino? ¿O eres el descendiente de una raza de trabajadores genéticamente modificada? Quizás aún cumpliendo propósitos programados en tu ADN. ¿Tienes un significado espiritual como hijo de una creación divina? ¿O eres una máquina biológica diseñada por creadores no divinos, pero tecnológicamente avanzados? Estas preguntas no tienen respuestas cómodas.
Sin embargo, también hay un significado profundo en esta narrativa. Si Enki realmente intervino para dar a la humanidad un potencial más allá de nuestro diseño inicial. Si luchó contra quienes nos mantendrían ignorantes y esclavizados. Si plantó semillas de conciencia y capacidad que nos permiten trascender nuestros orígenes. Entonces, somos parte de una historia épica de liberación y evolución. No somos accidentes cósmicos o experimentos divinos. Somos seres con una herencia compleja. Heredamos tanto las limitaciones de nuestros orígenes diseñados como el potencial de trascendencia. Los textos sumerios sugieren que la humanidad fue creada para el trabajo. Sin embargo, ganó conciencia, conocimiento y la capacidad de pensamiento independiente. Esto ocurrió gracias a las acciones de aquellos que se preocuparon por nuestro desarrollo. Estamos viviendo las consecuencias de una antigua rebelión. En ella, algunos de nuestros creadores eligieron elevarnos. Lo hicieron a pesar de la oposición de otros, quienes preferían que permaneciéramos como sirvientes. Esta narrativa da significado a la historia humana. La describe como una lucha entre quienes controlarían y quienes liberarían. Es un conflicto entre limitaciones impuestas y un potencial en expansión. Si las profecías del retorno son precisas, la humanidad pronto podría enfrentar un contacto directo con nuestros creadores. Cómo respondamos a este encuentro determinará nuestro futuro. ¿Aceptaremos la reesclavitud a nuestro propósito original? O bien, afirmaremos nuestro derecho a la autodeterminación. Colapsaremos ante seres con capacidades divinas, o nos enfrentaremos como hermanos menores que han crecido durante la ausencia de sus padres. La respuesta dependerá de cuán preparados estemos. También dependerá de cuán unificados estemos. Finalmente, dependerá de cuán claramente entendamos nuestra propia historia y naturaleza. La explosión del conocimiento y la capacidad humana en los últimos siglos podría ser una preparación para este encuentro. Hemos desarrollado tecnologías que se acercan a las capacidades Anunnaki, según se describe en los textos antiguos. Hemos comenzado a entender la genética, los viajes espaciales, la inteligencia artificial y la manipulación de energía. Ya no somos los trabajadores primitivos creados en la antigua Sumer. Hemos evolucionado, desarrollado y logrado capacidades que nuestro diseño original quizás no anticipó. Si los creadores regresan, es posible que no encuentren sirvientes obedientes. En cambio, hallarán seres independientes que han reclamado su propio destino. Por esto, la verdad sobre Sumeria importa. No es solo una curiosidad académica sobre la historia antigua. Es entender quiénes somos, de dónde venimos y en qué podríamos convertirnos. Es reconocer que el pasado que nos han enseñado es, en el mejor de los casos, incompleto. Y, en el peor, deliberadamente falso. Es reconocer que la realidad es más extraña, más compleja y más significativa de lo que permiten las narrativas principales. Es aceptar la responsabilidad de buscar la verdad, incluso cuando esa verdad desafía todo lo que nos han condicionado a creer. La verdad oculta detrás de la primera civilización perfecta de la humanidad no es solo sobre Sumeria. Es sobre nosotros, aquí y ahora, en este momento de la historia. Estamos viviendo en un tiempo donde el conocimiento antiguo está siendo redescubierto. La evidencia suprimida está emergiendo. La brecha entre las narrativas oficiales y la realidad observable se vuelve imposible de ignorar. Estamos acercándonos a un umbral, a un punto de revelación, donde la humanidad debe elegir entre mentiras cómodas y verdades incómodas. Lo que hagas con esta información depende de ti.
Puedes descartarla como especulación entretenida. Puede ser otra teoría de conspiración para archivar junto a la Tierra plana y la Luna hueca. Puedes investigar más a fondo. Puedes examinar las fuentes. Puedes comparar la evidencia. Puedes formar tus propias conclusiones. Puedes compartir esta información con otros. Así contribuirás a una conciencia creciente que desafía las narrativas institucionales. O simplemente puedes permanecer abierto a las posibilidades. Puedes estar dispuesto a revisar tu comprensión si y cuando surja más evidencia. Elijas lo que elijas, recuerda que la verdad tiene una forma de emerger. Lo hace independientemente de nuestras preferencias. También lo hace a pesar de los esfuerzos de quienes la suprimirían. El misterio sumerio permanece sin resolver. No es porque falte evidencia. Es porque aceptar esa evidencia requiere un cambio fundamental en la cosmovisión. Requiere admitir que las autoridades han estado equivocadas o han sido engañosas. Requiere considerar posibilidades que parecen imposibles dentro de nuestros marcos actuales. Requiere coraje intelectual y la voluntad de situarse fuera de la realidad consensuada. Sin embargo, para aquellos dispuestos a dar ese paso, las recompensas son profundas. Estas incluyen una comprensión más profunda de la historia humana. También ofrecen una imagen más completa de nuestro lugar en el cosmos. Además, proporcionan un sentido de significado al ser parte de una historia mucho mayor y más antigua de lo que imaginamos. Los dioses de la antigua Sumeria pudieron haber sido seres reales y físicos. Tenían tecnología avanzada y agendas complejas. Pudo haber sido que nos crearon. Pudo haber sido que nos enseñaron, también que lucharon por nosotros, y que finalmente nos dejaron para desarrollarnos por nuestra cuenta. Pudo haber sido que codificaron en nosotros el potencial para trascender nuestros orígenes. Así podríamos convertirnos en algo más de lo que fuimos diseñados para ser. Y pueden regresar para ver en qué nos hemos convertido en su ausencia. Esa es la verdad oculta detrás de la primera civilización perfecta de la humanidad. Ese es el misterio que continúa acechándonos desde las tablillas de arcilla de la antigua Mesopotamia. Ese es el secreto que las instituciones han pasado milenios tratando de suprimir o de explicar. Y esa es la realidad que pronto podríamos vernos obligados a confrontar. La pregunta no es si esta verdad emergerá. La pregunta es si estaremos listos cuando lo haga.